Muy buenas tardes, estimadas y estimados colegas, estudiantes y profesionales de la educación. Celebrando el Día de la Abogada y el Abogado, el Instituto Consorcio Clavijero da la más cordial bienvenida a nuestra tercera y última conferencia de nuestro ciclo que hemos realizado para ustedes con mucho gusto. El día de hoy hablaremos sobre el sufragio femenino, derecho de las mujeres. El sufragio femenino como concesión política también es el pilar histórico y jurídico que reconoció a las mujeres como ciudadanas plenas y sujetas de derechos humanos. Recordar y analizar esta conquista permite valorar la democracia en su dimensión real, reconociendo el voto como la herramienta fundamental que abrió las puertas a la participación de las mujeres en la vida pública y en la configuración de las leyes que rigen a la sociedad. Sin embargo, la importancia de hablar sobre este tema hoy radica en que el camino hacia la igualdad política aún no ha terminado. Examinar el sufragio femenino a la luz de los derechos humanos nos obliga a mirar el presente para identificar las brechas de género que persisten, asegurando que el derecho al voto se traduzca de manera efectiva en una representación equitativa en un entorno libre de violencia política, consolidando así una sociedad verdaderamente justa e incluyente. Me complace acompañarles esta tarde. Mi nombre es Francisco Miguel Fuentes Valderas y es un honor estar con ustedes compartiendo este espacio. Saludamos con aprecio y agradecemos la distinguida presencia de nuestra conferencista invitada, la licenciada Reina del Rosario Huerta Ferreira, a quien le damos una cordial bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias, Francisco, por la presentación y por la invitación. Gracias, licenciada. A continuación, les compartiré una semblanza sobre nuestra invitada de este día. Reina del Rosario Huerta Ferreira es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana. Se ha formado en materia de derechos humanos, perspectiva de género, derechos sexuales y reproductivos, medios alternos de solución de conflictos, derechos humanos de las personas con discapacidad, educación inclusiva, así como en braille y lengua de señas mexicana. Formó parte del programa de Defensoría de los Derechos Humanos de la comunidad LGBTIQ+, por la Universidad Autónoma Benito Juárez y Fundación 100 de Oaxaca, así como la Red de Jóvenes Defensores de Derechos Sexuales y Reproductivos del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Fue galardonada con el Premio Estatal de la Juventud 2023 en la categoría de Derechos Humanos. Actualmente es directora de comunicación de la Asociación Civil Abogada con Tenis y funge como analista administrativo en la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz. Antes de comenzar, les comentamos que el chat se habilitará previo al periodo de preguntas y respuestas para que ustedes nos dejen todos sus comentarios. Posteriormente, al terminar la presentación de la licenciada, abriremos el espacio para irle preguntando todo lo que ustedes nos dejaron a través del chat de Zoom. Licenciada, el micrófono es todo suyo. Gracias. Hola, pues muchas gracias a todas las personas que están siguiendo la transmisión, que nos están escuchando. Me voy a permitir compartir las diapositivas para que podamos iniciar con el tema. Justamente el día de hoy hablaremos acerca del sufragio femenino, que es un derecho humano de las mujeres. Vamos a ir trasladando y abordando el tema desde una perspectiva social, desde una mirada de derechos humanos. Igual si tuviesen algún comentario, alguna duda, con todo gusto me gustaría pues escucharles al final en el ciclo de preguntas. Iniciaremos con la parte de derechos humanos. Los derechos humanos son este conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. ¿Y qué es esta dignidad? Pues es un principio, es un valor basado a todas las personas sin distinción de cualquier característica que podamos tener por el simple hecho de ser personas. Todas las personas tenemos dignidad. Es un valor no tangible que vamos a tener sin distinción de la edad, de la raza, del género o cualquier otra. Ahora bien, ¿los hombres y las mujeres hemos tenido históricamente los mismos derechos? La respuesta es que no, no los hemos tenido. Los derechos humanos de las mujeres han sido resultado de una lucha social, de los movimientos que han buscado que se puedan alinear o que se puedan dar avance hacia ciertos derechos para que podamos estar dentro de las mismas condiciones sociales, hombres y mujeres.
Parte de estos movimientos o de estas normativas vamos a tener a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración solamente consideraba, como su nombre lo indica, ciudadanos a quienes entraban dentro de la categoría de varones. Las mujeres no éramos catalogadas como ciudadanas. ¿Qué ocurría con esto? Que entonces no teníamos acceso a una serie de derechos que los hombres sí podían ejercer en esta función de ser ciudadanos o de considerarse, digamos, personas dentro de un parámetro social. En ese sentido, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano señalaba que el hombre era quien definía la propiedad, quien era el padre de familia, que las mujeres por nuestra naturaleza íbamos a ser representadas en público por los varones, por un padre, por un hermano, por un esposo. Y en ese mismo sentido, el sufragio universal en ese momento era catalogado únicamente para los hombres, aun cuando se manejaba como si fuese un sufragio universal, la universalidad abordaba únicamente a lo masculino, no se consideraba a las mujeres dentro de este proceso de derecho al voto o del ejercicio de la ciudadanía. En consecuencia de esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Olympia de Gouges reescribe o reformula cómo es que está escrita la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano a partir de las concepciones de los derechos de una mujer. Y entonces hace una paráfrasis en la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Ella decía que si las mujeres podían subir a la guillotina, entonces también tenían que poder subir a la tribuna, que pasó algo bastante pues lamentable, porque justamente Olympia de Gouges muere a través de la guillotina, pero nunca tuvo acceso para acceder a la tribuna. Ella lo que proponía es que las mujeres pudiésemos tener este ejercicio de derecho, que pudiésemos ser consideradas ciudadanas y que entonces no necesitáramos la representación masculina para estar en el espacio público, sino que naturalmente lo tuviésemos como cualquier otra persona, en este caso los hombres, que ya lo tenían. Entonces, ella, a través de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, lo que busca es que se dé una categoría de ciudadana en igualdad de oportunidades y de derechos jurídicos respecto de los varones. De igual forma, vamos a tener un documento que es bastante relevante, para el que pasaron aproximadamente 57 años en que se escribiera o que se reconsiderara el poner sobre la mesa que las mujeres necesitábamos tener derechos como ciudadanas, que es a partir de la firma de la Declaración de Sentimientos o la Convención de Seneca Falls. Esta declaración, que se denomina Declaración de los Sentimientos, no era, digamos, desde esta perspectiva emocional o quizá pensando un poco en que las mujeres somos más sentimentales, que somos más delicadas, sino que las declaraciones de sentimientos hacían referencia a posturas políticas, morales y éticas de esa época. Entonces, lo que buscaban estas declaraciones de sentimientos era poner ciertos catálogos o proponer ciertas ideas políticas para que grupos que no tenían acceso a derechos y servicios los pudieran tener. A partir de la Convención de Seneca Falls se propone o se retoma la propuesta del derecho al voto para las mujeres. Fue una de las partes más controversiales en sentido que, aunque las congresistas sí estaban a favor de que las mujeres tuvieran acceso a la educación, que tuviesen acceso a lo público, había ideas que contraponían que quizá una mujer que no tenía educación no iba a tener, digamos, las herramientas necesarias para poder acceder al voto. Entonces, había muchas ideas que se contraponían y que no permitían que las mujeres en las mismas condiciones que los hombres pudieran acceder a este derecho, en sentido de que a los hombres no se les ponía una limitante, es decir, no tenían que tener ciertas condiciones económicas, sociales, educativas para que pudieran hacer el ejercicio del voto. Y a las mujeres, cuando se les ponía sobre la mesa esta propuesta de acceder al voto, pues sí se cuestionaba bastante, sí ponían bastantes limitantes, incluso se pensaba en que las mujeres eran más coercitivas, que era más fácil que las convencieran y que entonces el clero iba a tener injerencia sobre las decisiones políticas que pudiesen ejercer las mujeres. A partir de la Declaración de Sentimientos o de la Convención de Seneca Falls, es que se empieza a hacer más fuerte el movimiento sufragista para los derechos de las mujeres, y en Nueva Zelanda, en 1893, se da por primera vez el derecho al voto en mujeres, que pasaron bastantes años más para que en México las mujeres tuviéramos este derecho.
En ese sentido, el panorama de las mujeres estaba bastante sesgado respecto de los hombres. Nos decían que las mujeres entonces no éramos consideradas ciudadanas, que éramos consideradas propiedad del esposo y por lo tanto la representación se daba únicamente a lo masculino. Las mujeres, por ejemplo, pasábamos de pertenecer a una familia a pertenecer a la familia de nuestro esposo y a ser parte de sus ideologías, de la forma en la que desearan desarrollarse en el espacio público, mientras que nosotras permanecíamos sesgadas en lo privado. Las mujeres eran intercambiadas o compradas en matrimonio para aumentar posibilidades económicas de las familias. La sexualidad también se volvió una parte de mercancía. Había una triple dominación masculina. ¿Que se hace referencia a esto? Pues a un sistema capitalista, al sistema patriarcal, que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante, de cómo todas esas estructuras de dominación pues seguían haciendo sesgos en sentido de que las mujeres seguíamos estando muchísimo más abajo en el ejercicio de derechos. De igual manera, vamos a observar en esta diapositiva que tenemos a una de las representantes o precursoras del feminismo, que es Simone de Beauvoir. Ella, en su ensayo del segundo sexo, hace una pauta al concepto de las características femeninas, y entonces empieza a cuestionarse también cómo es este proceso individual y social de la participación de las mujeres, en sentido de que no es que adquiramos ciertas habilidades de manera natural. Por ejemplo, les decía que en el caso del voto se cuestionaba si una mujer iba a tener la capacidad jurídica de decidir sin coacción sobre de qué preferencia política iba a tener, porque pensaban que iba a ser ejercido a través de las ideologías religiosas, que no era necesaria que una mujer votara porque su esposo ya hacía esta representación familiar, entonces él tenía la representación de las mujeres. Entonces Simone de Beauvoir nos dice que las mujeres no es que naturalmente fuesen delicadas, que fuesen fáciles de coaccionar, que dudaran acerca de la toma de decisiones, que no pudiesen hacer este ejercicio político público, porque todas estas concepciones de lo que implica ser mujer o la feminidad no son naturales, sino que son marcadores sociales que se han ido diseñando, que se han ido aprendiendo socialmente y que hemos hecho propios. A partir de esto, ella tiene una frase muy importante que dice que una no nace, sino que se hace mujer, en sentido que a partir de todas las normas sociales aprendimos cómo era ser mujer y entonces empezamos a comportarnos a partir de estos parámetros, los hicimos propios, los aceptamos y los seguimos reproduciendo sobre la forma de comportamiento de las mujeres. Por eso es bastante importante que nosotros sigamos cuestionando los roles de género, que sigamos cuestionando esas estructuras sociales, pues así fue que se empezaron a dar los derechos de las mujeres, a partir de los cuestionamientos de lo que implicaba ser una mujer y de que no solamente teníamos que estar en espacios privados o dentro del hogar. De igual manera vamos a ver aquí una breve línea del tiempo sobre el movimiento sufragista en México. En 1916 se celebra el primer Congreso Feminista en Yucatán. Esto es bastante importante porque fue el primero en México y el segundo en Latinoamérica. En este congreso se empieza a hablar acerca de cómo se van a estructurar o qué derechos se van a exigir para las mujeres. Nuevamente retoman el que las mujeres puedan acceder en la educación a ciertas materias que eran únicamente pues digamos enseñadas a los hombres, como matemáticas, como ciertas ciencias que no era permitido que las mujeres estudiaran, y consideran también el derecho al voto. Dentro de todo el proceso histórico del sufragio femenino en México, podemos observar que siempre se cuestionaba si las mujeres íbamos a tener esta potestad para hacer el ejercicio público del derecho, pensando nuevamente en que si los hombres ya tenían la representación de lo público, de la familia, pues las mujeres no necesitábamos hacer este ejercicio. Las congresistas afirmaban que si las mujeres participaban en la vida política, entonces se iba a impulsar la democracia e íbamos a tener mejores condiciones sociales, pues se estaba excluyendo a la mitad o incluso a más de la mitad de la población en el ejercicio de los derechos políticos. Una de las representantes más importantes en este movimiento es Ermelina Galindo, que fue quien impulsó parte del Congreso Feminista, del voto y de la educación laica para las mujeres. En 1917 se crea una reforma o se promulga, digamos, de manera formal la Constitución Política,
pero se excluía el derecho al voto de las mujeres, aun cuando ya se había hablado, ya se había propuesto, ya se tenían ciertos lineamientos de cómo podía ser el proceso del voto para las mujeres. En el artículo 34 de la Constitución de 1917 no se les incluye. Aquí hay un pequeño, un grave dilema, porque no es que explícitamente la Constitución negara el derecho de las mujeres a votar, no lo decía de manera literal, sino que la Constitución, vamos a ver un poco más adelante, manejaba que el derecho al voto era para los ciudadanos, y volvemos a las diapositivas del inicio, las mujeres no éramos consideradas ciudadanas. Entonces, legislativamente decían que si nosotras no estábamos nombradas de manera explícita dentro de la Constitución, pues entonces no estábamos incluidas, porque no teníamos esta categoría de ciudadanas. En 1922 a 1925 se retoman estos procesos del voto, y Yucatán es uno de los estados que más avances tuvo. Ellos fueron los primeros en permitir que las mujeres pudiéramos acceder al voto en procesos locales, es decir, podíamos votar solamente por los municipios, y tenían ahí una frase bastante, pues sí, sesgada, de estereotipos y de estigmas. Decían que votar por un municipio era como mantener ordenado un hogar. Entonces las mujeres teníamos esta capacidad para votar por un municipio porque era una casa más grande. Entonces ahí sí podríamos tal vez tener ciertas herramientas para poder ejercer el derecho al voto, pero se le negaba a nivel estatal o a nivel federal. En Yucatán es que se da por primera vez el derecho a las mujeres, y subsecuentemente también se permite que puedan ser votadas, y tenemos a Livia Carrillo Puerto como la primera diputada local de nuestro país. Posteriormente, en 1937, se retoma la reforma al artículo 34 constitucional para que jurídicamente las mujeres podamos tener derecho al voto, y es hasta 1947 que se reforma el artículo 115 constitucional, que reconocía el voto a las mujeres, pero únicamente en elecciones municipales, bajo esta misma ideología, que se podía permitir un voto en lo local, porque teníamos estas herramientas para votar pensando en que era una casa más grande, y podíamos hacer el cuidado de esta casa que era más grande. El 17 de octubre de 1953, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que fue uno de los que impulsaron el sufragio en México, articula que se pueda hacer una reforma en el artículo 34 para que se dé el reconocimiento de manera oficial a las mujeres al voto a nivel federal. Es decir, nuevamente, en 1947 únicamente se aprueba el derecho al voto a nivel local, es decir, a los municipios, y en 1953 se aprueba el derecho al voto a nivel federal. Pero es hasta el 3 de julio de 1957 que este derecho se hace tangible y que las mujeres acuden a votar a nivel federal. Esta fecha es conmemorativa cada 3 de julio, y justamente esta plática, esta capacitación se está haciendo en el marco del 3 de julio que acaba de pasar. En esta fecha estamos conmemorando 73 años de que las mujeres podemos acceder al voto en lo federal, que la verdad, si lo pensamos, es muy poquito tiempo en el ejercicio de este derecho, que es tan importante para tener apertura a ejercer otros derechos. Aquí podemos observar un mapita que tiene los años del acceso al voto de las mujeres en diferentes países. Si ustedes ven las fechas, México tardó bastante tiempo en que el sufragio fuera un derecho para las mujeres, y que fue impulsado a través del movimiento sufragista. Este derecho no se ganó de manera natural como tal vez fue para los hombres, sino que fue a través de una lucha social bastante extensa para que las mujeres pudiéramos tener la calidad de ciudadanas, y entonces también pudiésemos acceder a otra serie de derechos y servicios. En esta diapositiva nosotros podemos observar cómo fue el proceso de reforma a la Constitución desde 1917 a 1969. En 1917 les decía que no es que de manera explícita se excluyera a las mujeres, sino que señalaba el artículo 34 que son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reunieran los siguientes requisitos. El inconveniente aquí era la interpretación que se le daba a la Constitución. Como decía, son ciudadanos en masculino, todos los que en masculino
se consideraba que este lenguaje solamente incluía a los hombres, dejando fuera a las mujeres. Actualmente, cuando nosotros hablamos acerca del lenguaje incluyente y no sexista, hay personas que quizá pueden decir, ay, es que ¿para qué es importante que se nombre a las mujeres? ¿O para qué es importante que se ocupen todos, todas, todes? Sí tenemos el masculino genérico. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de por qué sí es importante. Aunque en ese momento pudiésemos pensar que era un masculino genérico, no estaba incluyendo a las mujeres, no estaba haciendo representación de las mujeres y por lo tanto, al ser invisibilizadas, ni siquiera se nos estaba dando esta categoría de ser ciudadanas o de tener participación social. Es posteriormente a este artículo que en 1953 se hace una adecuación y entonces se coloca en el mismo numeral que son ciudadanos de la República los varones y las mujeres. A partir de esta reforma es que a nosotras se nos empieza a considerar como ciudadanas, pero fue necesario que de manera explícita se mencionara a las mujeres para que no hubiese una interpretación jurídica que nos estuviese excluyendo. Ahora bien, ¿qué ocurre en este momento con este artículo? Si nosotros vamos a la Constitución, en nuestra época, el artículo 34 nos dice que son ciudadanos de la República los varones y las mujeres, siguen estando de manera explícitos mencionados ambos géneros. Y además, en el artículo 35 nos dice que son derechos de la ciudadanía votar en elecciones populares y poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular. Eso es bastante importante porque vamos a ver en un momento que el derecho al voto tiene dos categorías: el ejercicio de la ciudadanía para acudir a votar, pero también poder ser votada. En este mismo sentido, Ermelina Galindo, que les decía que fue una de las precursoras más relevantes del sufragio en México, nos dice que las mujeres necesitaban el derecho al voto por las mismas razones que los hombres, es decir, para defender sus intereses particulares, los intereses de sus hijos, los intereses de la patria y de la humanidad, que miran a menudo de modo bastante distinto que los hombres. Esta frase de Ermelina Galindo la retomamos en esta diapositiva, porque si nosotros volvemos hacia atrás y observamos cómo estaba formulada la Constitución, y si pensamos en cómo sería incluso en este momento que a nosotros nos quitaran el derecho al voto, o cómo sería nuestra participación en lo público si no pudiéramos ser catalogadas como ciudadanas, podríamos darle quizá más referencia o más contextualización a qué nos quería decir Ermelina Galindo en ese momento, que los hombres y las mujeres tendríamos que tener las mismas condiciones y las mismas características para poder ejercer cualquier derecho, que también las mujeres se podían preocupar en este sentido por la patria, por la representación, por sus propios intereses, que no iban a ser los mismos que tenían los hombres, pensando en que bastaba la representación masculina para las mujeres, pues ellos eran quienes cuidaban, digamos, en este sentido a su familia o a sus esposas. Cada persona en lo individual va a tener necesidades distintas, va a tener ideologías políticas distintas y es necesario que las puedan representar o hacer visibles en este derecho que podemos ejercer actualmente. Les decía en un inicio que las mujeres y los hombres no hemos tenido efectivamente estos mismos derechos y es particularmente importante que nosotros y nosotras recordemos que el derecho al voto es un derecho humano, que justamente por eso tiene este título la plática del día de hoy. El derecho al voto hace referencia o está sustentado en los derechos civiles y políticos. Estos derechos permiten que las personas podamos hacer ejercicio de la participación activa en la vida civil, en la vida política, en la vida social, en condiciones de igualdad y libres de discriminación. Los derechos políticos, además, engloban aquellos derechos para participar en la dirección de asuntos públicos, a votar y a ser votados y a acceder a cargos públicos. Si las mujeres no podíamos acceder al derecho al voto, no íbamos a poder acceder a una serie de derechos o de servicios dentro de lo público. Había un sesgo en la educación. Si bien para ese momento podíamos acceder a la educación básica, no era la misma forma en la que se impartía la educación hacia hombres o hacia mujeres, teníamos materias diferentes, no se nos permitía incluso, por ejemplo, participar de la vida social en algunos espacios porque eran espacios únicamente para los hombres.
A partir de estos movimientos, a partir del reconocimiento de la mujer como ciudadana, es que también podemos empezar a ejercer los derechos civiles, incluso los derechos de asociación. Cuando se estaba formulando la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la del Ciudadana, se consideraba que si se juntaban más de 5 mujeres en el espacio público, seguramente estaban buscando ir en contra del Estado y entonces no se permitía. Por eso es bastante relevante que nosotros sí podamos tener presente que este ejercicio del derecho al voto es un derecho humano y que debe seguir siendo garantizado para las mujeres. Este derecho lo vamos a ver a nivel internacional protegido por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 25, que nos dice que todos los ciudadanos, aunque nuevamente está en un sentido masculino, estamos pensando que incluye a todas las personas sin distinción alguna. Y justamente nos menciona, todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2 y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: participar en la dirección de asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto, que garantice la libertad de expresión de la voluntad de los electores. Aquí es bastante relevante que retomemos la característica de que el voto sea secreto. La intención de que esto funcione así es para garantizar que no haya coacción en el ejercicio de este derecho, pero también que podamos tener otras series de características para poder garantizarlo, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Nosotros vamos a retomar aquí un poco el concepto del sufragio, porque el sufragio va a ser la reivindicación por el derecho al voto para las mujeres en todo el mundo. Es decir, este movimiento empezó en diferentes momentos históricos, pero lo que buscaba es que todas las mujeres en cualquier país tuviéramos derecho al voto. Actualmente solamente hay un país en el que nosotras no podemos votar, en todos los demás tenemos este derecho garantizado, y lo que se cuestionaba era que la sociedad excluía a la mitad de la población en el ejercicio de la ciudadanía y que en subsecuencia, entonces tal vez no se estaba hablando de una democracia universal o que fuese accesible para todas las personas, si todas y todos y todes tenemos necesidades distintas. Este derecho va a mencionarnos que va a tener una correlación con la democracia. Si nosotros observamos la diapositiva, nos dice que el derecho al sufragio y a la democracia solo pueden coincidir cuando el sufragio es universal. Es decir, que necesitamos condiciones mínimas para que el ejercicio del derecho al voto se pueda ejercer. ¿Cuáles van a ser esas características? Que tengamos libertad de expresión, es decir, que podamos manifestar nuestras ideas, nuestros deseos, las necesidades que podamos tener como sociedad o de manera individual, que tengamos libertad de asociación, que podamos reunirnos, que podamos manifestarnos, que podamos hacer exigibles los derechos o las necesidades que tenga un grupo, ya sea un grupo en situación de vulnerabilidad o que tenga una sociedad en particular. La libertad de expresión lo que va a permitir también es que nosotros podamos compartir nuestras ideas, que podamos incluso debatir acerca de esas ideas y que tengamos que ser escuchados a partir del ejercicio de la ciudadanía. Entonces, el derecho al voto a las mujeres nos permite poder exigir, poder manifestar, poder vislumbrar quizá todas estas necesidades o categorías que históricamente se nos han ido negando y que actualmente tenemos, pero que vamos a observar en un momento que siguen siendo bastante cuestionadas, aun cuando podremos pensar que ya hay avances en los derechos humanos de las mujeres o en los derechos de las mujeres de manera social, pues siguen siendo bastantes brechas las que no permiten que estos ejercicios sean tangibles o que puedan ser libres de discriminación y de violencia. El derecho al voto entonces va a tener dos vertientes: el derecho a votar, que va a implicar que una persona pueda hacer ejercicio de la ciudadanía, elegir al partido político o al representante político que coincida con sus ideas, o el derecho a ser votado, que va a ser la parte pasiva del sufragio, que nos va a dar esta posibilidad de elegir, de ser elegible en algún cargo público. Si nosotros pensamos nuevamente en este contexto histórico del derecho al voto de las mujeres,
Retomando que entonces el derecho al voto implicaba la parte pasiva, el ejercicio de la ciudadanía para elegir por quién queríamos votar, pero también la parte activa para ser votadas. No nos podemos quizá poner ahí en una balanza qué tanto estaba ocurriendo que las mujeres fuésemos votadas. Les decía que en Yucatán se tuvo una diputada mujer al poco tiempo de haber hecho este proceso de elección a nivel municipal, pero si hacemos todo el recorrido histórico de Veracruz, nosotros no habíamos tenido una gobernadora. Le tomó a Veracruz, a partir de su fundación, 200 años que una mujer gobernara. A partir de la fecha en la que se impulsó el derecho al voto, pasaron 69 años para que una mujer accediera a un cargo público. Es decir, teníamos derecho al voto, podíamos votar por cualquier persona que cumpliera nuestra representación o nuestras ideologías políticas, pero no habíamos accedido a la parte activa, a la parte pasiva, del derecho al voto, de ser votadas. Esta posibilidad la teníamos sí, pero socialmente quizá no había sido permitida de igual manera que los hombres. Nosotros, históricamente, nosotros hablando del estado de Veracruz, hemos tenido a más de 80 hombres gobernando, pero solamente a una mujer, que fue hasta el 2024, que se está haciendo este ejercicio de que haya una representación femenina en la gobernatura. Esto implica un impacto social relevante. Si nuevamente podemos observar este recorrido histórico que hemos hecho las mujeres para poder acceder a derecho al voto, pero ahora para que podamos tener acceso a que podamos también ser votadas y estar representando un cargo público. En ese sentido, quisiera que pensemos en por qué es importante hablar del derecho al voto de las mujeres en esta época, porque si ya tiene 73 años que las mujeres votamos, si tomó 69 años que una mujer estuviera en la gobernatura a nivel del estado, pero ya se está haciendo en este momento, si ya estamos teniendo avances en estos derechos, ¿por qué sigue siendo importante que hablemos del derecho humano de las mujeres o del derecho al voto? Pues bueno, porque tenemos una serie de factores que contribuyen a la desigualdad entre hombres y mujeres. Entre ellos vamos a encontrar la estructura patriarcal, que es un sistema social que nos dice que las mujeres nos encontramos en una condición de subordinación respecto de los hombres, y que los hombres, o que el masculino hegemónico va a ser aquel que tiene más facilidad para acceder a ciertos derechos, para acceder a los servicios, para tomar decisiones en lo público. Vamos a observar estereotipos de género que van determinando ciertos comportamientos entre hombres y mujeres, los prejuicios, que son ideas preformadas que tenemos sobre una persona o un grupo que hacemos propios y que vamos replicando, y que si nosotros los vemos como si fuesen un engran, si tuviéramos la estructura patriarcal, los estereotipos de género y los prejuicios en un sistema de engranaje, cuando uno empieza a girar, subsecuentemente los demás también, y como resultado estos pueden darnos hacia situaciones que sean violentas o de discriminación hacia las mujeres. Es decir, la violencia puede ser o es alimentada a partir de los estereotipos de género y de los prejuicios, y estas formas de violencia las podemos encontrar en diferentes espacios y en diferentes contextos, como tenemos por ejemplo la violencia política o las violencias institucionales, que siguen generando brechas no solamente en salarios, sino en el ejercicio de los espacios públicos de las mujeres, que si bien ya tenemos representación en este momento con una gobernadora, o me voy a usar a mí de ejemplo, yo soy servidora pública y soy una mujer, estoy dentro de una institución, el pertenecer a esta parte pública o social no nos garantiza que sea dentro del mismo ejercicio en igualdad en cuanto a salarios, en igualdad en cuanto a los tratos, al ejercicio de los puestos, al poder acceder a cargos de mando o incluso a que estemos dentro de espacios libres de violencia. De igual manera vamos a tener el abuso del poder, que busca controlar la vida de otra persona, las capacidades de la otra persona de juicio, o castigarle. Este abuso de poder pues lo podemos observar en las violencias, y sin distinción de cualquier tipo de violencia que se pueda estar ejerciendo hacia una mujer. La característica es que va a buscar hacer un ejercicio del abuso del poder sobre ella. De igual manera, va a ser importante que nosotros y nosotras hablemos acerca del movimiento
sufragista de manera histórica, porque actualmente si ustedes usan redes sociales, si tienen acceso, por ejemplo, a TikTok, que últimamente está bastante pues viral en cualquier edad el uso del TikTok, podrían observar que hay muchos videos que están haciendo promoción de corrientes ideológicas que están cuestionando el derecho al voto de las mujeres. Aunque pareciera una narrativa o una conversación que ya se tuvo hace muchos años cuando se hicieron la Declaración de los Sentimientos, estas ideologías siguen estando presentes y aunque no son por parte de un Estado, no se está haciendo este movimiento antisufragista por parte de un gobierno en particular, sino que son corrientes ideológicas, siguen siendo bastante riesgosas porque les decía hace un instante que tenemos estos estereotipos de género y los prejuicios y estructuras sociales que funcionan como este sistema de engranaje que dan pauta a que la violencia se siga perpetuando y siga ocurriendo. Si nosotros no cuestionamos los roles tradicionales del género o no cuestionamos estas estructuras sociales, muy probablemente podemos dar pie a que corrientes ideológicas que sostienen que las mujeres no deberíamos de votar, pues se puedan ir impulsando o puedan tomar más fuerza y pueda resultar en una situación de discriminación en el derecho al voto, que sería bastante grave, porque si nosotras no votamos, nuevamente quedaríamos fuera del catálogo de una ciudadana y entonces estaríamos siendo limitadas en una serie de derechos para el ejercicio de la vida pública. Dentro de estos movimientos antisufragistas que estamos viendo bastante fuertes en redes sociales, la narrativa es que una mujer no requiere el derecho al voto porque ya tiene esta representación a partir de su esposo o de su papá o de su hermano dentro de una familia. Incluso hay propuestas que dicen que bastaría entonces que solamente un varón de la familia vote porque él está haciendo la representación de las mujeres. Hay de hecho un video que se hizo bastante viral de una persona que decía que ella no requería su derecho al voto porque su esposo y ella son una misma carne y entonces su esposo hacía la representación del espacio público de ella. Todo este tipo de corrientes nuevamente son ideologías, no están sustentadas por parte de un Estado en específico, pero sí se rigen bajo estos roles tradicionales del género que pueden generar que en un futuro, si toman más fuerza, sí haya una exclusión real en cuanto a normatividad de los derechos de las mujeres. Y es por eso que este tipo de espacios, este tipo de capacitaciones en el que se habla acerca de los derechos de las mujeres, o en este caso particularmente acerca del derecho al voto, siguen siendo bastante importantes, aun cuando ya tenemos 73 años las mujeres de estar votando. En sentido, pues, de que los derechos humanos van a ser este resultado de las necesidades básicas que las mujeres tuvimos a nivel histórico. ¿A qué van a responder los derechos humanos en el caso de las mujeres? Pues bueno, van a responder a necesidades de acuerdo a roles de género, como es el cuidado de hijas e hijos, que sean igualitarios, que no sigamos sosteniendo que deben de ser solamente carga o trabajo de las mujeres, que tengamos igualdad en las labores del hogar, que tengamos acceso a la propiedad, que tengamos empleos con seguridad social, pero que también podamos tener toma de decisiones libres sobre nuestro cuerpo, sobre el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, en la participación política, en el acceso a la justicia, que si bien estamos teniendo, siguen estando sesgados muchas veces, particularmente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres siguen teniendo bastante brecha para su ejercicio. Y aquí podemos traer un concepto bastante relevante en derechos humanos de mujeres, que es la interseccionalidad, que nos habla acerca de este análisis de cómo las diferentes categorías que puede tener una misma persona nos pueden colocar en mayor situación de vulnerabilidad. En el caso de las mujeres podemos tener un conjunto de otras características como personas, como puede ser el hecho de ser mujer, ser una mujer indígena, una mujer con discapacidad, una mujer afro, ser una mujer que pertenece a la población LGBTIQ+, o cualquier otra de estas categorías, puede colocarnos en una situación de mayor vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad va a aparecer en el momento en el que hay una barrera, es decir, cuando existe una barrera
para el ejercicio del derecho al voto, cuando existe una barrera para el ejercicio del derecho a la educación o de derechos sexuales y reproductivos, es que se pueden ir sustentando estas situaciones de vulnerabilidad, de violencia o de discriminación hacia las mujeres, que si bien es cierto, hay muchos avances ya en materia de derechos humanos de las mujeres, no estamos todavía en igualdad de condiciones respecto de quienes están en el mayor jerárquico social en este momento, y nuestros derechos siguen estando cuestionados. Por eso es que trajimos también esta frase, que es de Simone de Beauvoir, que dice que no olvides nunca que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se adquieren por completo, tendrán que permanecer vigilantes toda nuestra vida para el ejercicio de nuestros derechos. ¿A qué hacía referencia Simone de Beauvoir aquí? A lo que está ocurriendo en este momento en redes sociales. Si nosotros podemos hacer este ejercicio de entrar a redes, de ver los videos, de ver las publicaciones que se están haciendo a partir de este movimiento antisufragista, podemos observar cómo es que en situaciones de crisis, en efecto, tiene razón Simone de Beauvoir, los primeros derechos que se ponen en duda son los de nosotras. No se están cuestionando, por ejemplo, si un hombre tiene estas características o herramientas suficientes y necesarias para hacer ejercicio público del derecho al voto. No se está cuestionando si los hombres deberían de acceder a la educación todavía o debería de ser bajo otras condiciones. Son únicamente los derechos de las mujeres los que se cuestionan y se sigue manteniendo este masculino genérico como lo central o lo correcto, lo normal, para que puedan hacer garantía del ejercicio de la ciudadanía. Por eso es bastante importante que nosotros, nosotras, nosotres, sigamos haciendo ejercicio de estos espacios, que sigamos cuestionando y podamos, como dice Simone de Beauvoir, estar vigilantes del ejercicio de nuestros derechos para que se garanticen y no haya retroceso hacia los derechos humanos de las mujeres, como ha pasado ya en otros países en los que las mujeres tenían garantías a derechos humanos, pero actualmente no pueden ni siquiera salir a la calle y no pueden ni siquiera hablar en público o enfrente de un hombre. De igual manera, me gustaría ir concluyendo con esta frase que dice que el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas, recordar que sin distinción de la característica que podamos tener, nuevamente por raza, por género, edad, preferencia religiosa, orientación sexual o identidad de género, pues que estamos hablando de personas y que las mujeres estamos sosteniendo dentro de este proceso de ser personas y por ende tendríamos que tener garantizados estos derechos y servicios que los hombres o que cualquier otra persona ya tiene. Entonces de mi parte sería todo y pues muchas gracias. Licenciada Reina del Rosario, qué conferencia tan valiosa, tan enriquecedora, de verdad, qué interesante el haber escuchado esta conferencia y como les decía, es momento de abrir un espacio para preguntas y respuestas, para manifestarnos sus comentarios, sus inquietudes. Les invito por favor a dejarnos toda la información a través del chat. Estamos recabando información. Acá tenemos una pregunta, licenciada. ¿Cuáles considera que son hoy los derechos políticos de las mujeres que aún requieren mayor fortalecimiento o protección? Bien, en cuanto a los derechos políticos, podremos hablar acerca de la paridad de género. Si bien hay participación política de las mujeres, la paridad no siempre es tan… No quiero ocupar la palabra que no sea respetada, sí lo es de alguna manera, pero se están empleando otras estrategias que hacen que las mujeres, cuando estamos en el ejercicio de lo público, de alguna manera no tengamos el ejercicio real de la participación política, o que incluso sea otra persona la que esté haciendo el ejercicio del cargo público. Les voy a poner un ejemplo. Y me voy a salir un poco de la parte política. Vamos a utilizar el caso del derecho agrario. En el derecho agrario tenemos algunas mesas que se hacen en representación y que nos pide que haya un porcentaje de mujeres. En estas mesas usualmente se cumple con el porcentaje de participación femenino, pero pasa alguna situación en que la mujer no puede estar y entonces quien hace el ejercicio del cargo generalmente es el esposo o es algún familiar, haciendo alusión a que la mujer, digamos, no pudo participar, no pudo continuar en el proceso y solamente está cubriéndola, ¿no?, durante un periodo específico. Pero esto pasa en varios espacios de participación política, en los que las mujeres, pues, sí estamos,
pero en el ejercicio real ya no ocurre tanto. Entonces creo que sería una de las problemáticas que podemos tener, y también claramente la violencia que existe políticamente hacia las mujeres y la violencia institucionalizada. Bien, muchas gracias, licenciada. Tenemos un comentario de Rocío Morales, a quien mandamos un saludo. Nos dice, si bien es cierto que en algunos países se están cuestionando el goce de sus derechos, en México es verdad, se ha avanzado mucho en los derechos de las mujeres y sobre todo se ha avanzado en temas de género, que día a día se trabaja en defensa de nuestros derechos. Tenemos también una pregunta de Ángel Adriel Rodríguez. Te saludamos, Adriel. ¿Podría erradicarse la desigualdad social? Pues creo que sí podría, pero tendría que ser un trabajo conjunto. No solamente tendría que ser labor del gobierno o del Estado en sí mismo, sino que también tendríamos que colaborar nosotros y nosotras como ciudadanos a partir de lo que les decía, de cuestionar estos roles de género, de cuestionar los mandatos sociales que estamos teniendo y no seguirlos replicando, porque esto no ocurre solamente con las mujeres, sino con todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Hay muchos sesgos en cuanto a la discriminación y a la violencia que se ejerce hacia los distintos grupos y que están empujados, sí, por estos estereotipos que hemos ido aprendiendo y que se siguen replicando, que quizás si nosotros pudiésemos cuestionarlos o irlos modificando un poco en la individualidad, vamos a tener también un resultado colectivo. Bien, muchas gracias. Marisol Ramírez, gracias por escribirnos. Más allá del acto de depositar un voto, ¿de qué manera el sufragio femenino transformó la concepción universal de los derechos humanos al desmantelar la idea de que la ciudadanía tenía un género predeterminado? Porque el ejercicio de la ciudadanía no se ejercía solamente votando, sino todo el contexto que implica en lo público. Las mujeres no podíamos acceder a la educación en igualdad de condiciones que los hombres, no podíamos hacer participación de la vida social, había espacios que eran negados para las mujeres, que únicamente se le permitía a los hombres. El derecho al voto es una característica más del ser ciudadanas, pero que permite no solamente el ejercicio político de ir a la urna y votar, sino que podamos ser representadas en lo social y que podamos hacer visible nuestras voces, nuestras ideologías, que podamos incluso exigir esta garantía de derechos que, si nosotros recordamos lo que hablábamos hace un momento, pues no hemos tenido de igual manera las mujeres respecto de los hombres. Bien, tenemos también una pregunta de Hilda Janet Amaro Ortega. Te saludamos, Hilda. ¿El sufragio femenino transformó la democracia en México o simplemente permitió que las mujeres participaran en un sistema político que ya estaba definido por los hombres? Transformó la democracia. El sufragio lo que buscaba era que la población participara en igualdad de condiciones. Y justo lo comentábamos en una diapositiva, el sufragio femenino está relacionado con la democracia. Si nosotros dejamos de lado a más de la mitad de la población, no estamos haciendo un ejercicio democrático. No se están escuchando todas estas ideologías o posibilidades. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por sus comentarios, por sus preguntas. Agradecemos sinceramente las respuestas y el tiempo de nuestra conferencista, también a todos ustedes por preguntarnos. Y bueno, como muestra de reconocimiento por su destacada participación en esta conferencia, el Instituto Consorcio Clavijero va a entregar una constancia a la licenciada Reina del Rosario Huerta Ferreira. Vamos a leerla por su participación como ponente de la conferencia El sufragio femenino, derecho humano de las mujeres, que tuvo lugar en la sala de juntas del Instituto Consorcio Clavijero y que fue transmitida a través de una plataforma con una duración de 1 hora de trabajo académico. Jalapa, Veracruz, a 15 de julio de 2026, y bueno, viene firmada por la maestra Melisa Fabiana Luna Alcaraz, directora general del Instituto Consorcio Clavijero. Licenciada Reina, nuevamente muchísimas gracias por su participación, por su generosidad, por su compromiso. ¿Algunas palabras que quiera dar a la audiencia? Pues muchas gracias por el tiempo, por haber compartido el espacio aquí conmigo, con nosotros en el Instituto Consorcio Clavijero. Gracias a la institución por la invitación. Desde la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos siempre estamos en la mejor disposición de colaborar. Si tuviesen alguna duda, si quisieran abordar el tema u otro acerca de derechos humanos de las mujeres a más profundidad, pueden acercarse directamente a nuestra dirección y con todo gusto vamos a atenderles.
Muchísimas gracias, ahí está la invitación abierta y bueno, comentarles antes de terminar que para obtener la constancia de participación es importante seguir las instrucciones que recibieron en su correo al momento de inscribirse. Agradecerles a todas las personas que se interesaron en estos temas tan relevantes y de gran debate social. Este ejercicio que realizamos en el Instituto Consorcio Clavijero tiene como objetivo acercar la educación a nivel superior de una manera virtual, pública y accesible. Dicho lo anterior, les recordamos que el ICC inicia periodo de inscripciones de nuevo ingreso del 27 de julio al 5 de octubre, esto es para el periodo diciembre del 2026. Les invito por favor a visitar la página www.clavijero.edu.mx. Tenemos disponibles, bueno, las licenciaturas, el TCU, ahí contamos con gratuidad, es decir, que no van a pagar inscripciones ni reinscripción. También contamos con posgrados, contamos con diplomados, con programas, con cursos, así es que por favor visítennos. Quiero también recordarles que el instituto actualizó su proceso de pago. Ahora todos los pagos deberán realizarse a través del banco BBVA. Si tienes alguna duda, si deseas consultar nuestro procedimiento y video de referencia, te invito a entrar al siguiente enlace: www.clavijero.edu.mx/mis pagos. Y ya para finalizar, recuerden que a todos los que han sintonizado la emisión de este día, tienen un 50% de descuento para el curso de inteligencia emocional. No lo desaprovechen, así es que visítennos clavijero.edu.mx. Mi nombre es Francisco Fuentes Valderas, les agradecemos muchísimo el haber estado aquí, que tengan una excelente tarde y hasta la próxima. Hasta luego, buen día. Buen día.